8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al señor concejal de Quito, Michael Aulestia. Estas fiestas de Quito llaman a un análisis de los grandes problemas y grandes desafíos de la capital. Son importantes las fiestas de fundación de la capital de todos los ecuatorianos, pero es bueno hablar de los desafíos, y cada vez que se habla de Quito, ¿cómo no solucionar? Partiendo de un plan estratégico que debiera contar la capital, por un lado, y por otro, solución de acuciantes problemas como la movilidad, rutas y frecuencias en superficie. El metro es un gran servicio, pero está pendiente hasta el día de hoy el mantenimiento del metro. Es decir, hay algunos temas que debieran ser solucionados, no solo explicados, como se hace de la autoridad del municipio. Incluso no entretenernos solo en alzar la voz y decir no hay serenata porque no me dan los recursos, o luego hacer eventos que han sido cuestionados hasta por la Iglesia Católica ecuatoriana. ¿Cómo llegamos a este 4 de diciembre, señor concejal de Quito, Michael Aulestia, con estos grandes desafíos? Buen día. Buenos días, apreciado Miguel, un saludo cordial a su audiencia. Usted ha colocado un preámbulo que es importante discutirlo, debatirlo en esta coyuntura también de fiestas de Quito. Mire usted que por muchos años en varias administraciones se han ido quitando algunas tradiciones que ha tenido la ciudad, desde la época del exalcalde Barrera. Mire usted que cambiaron una de las estrofas del himno a Quito. La consulta popular definitivamente que se dio en el año 2011, en donde se eliminó la posibilidad de hacer corridas de toros en la ciudad, ha sido también un retroceso en materia al menos económica en Quito. Esa reactivación, esa dinamización económica que había, no se ha podido recuperar de ninguna forma en la ciudad. Ahora, en la administración de Muñoz, mire que han tenido oportunidad y hasta el pretexto perfecto en este momento, después de que el ente rector en materia de contratación pública, que es del Servicio Nacional de Contratación Pública, ha hecho algunos análisis y suspensión de varios procesos, no solamente, y esto la ciudadanía debe conocer, no solamente de los eventos relacionados con las fiestas, sino permanentemente el CERCOP está haciendo estos controles a las 70 entidades de la corporación municipal en torno a su contratación. Mire usted, Miguel, y ciudadanos que nos están escuchando, con corte 31 de octubre de este año, no se alcanzaba ni siquiera en ese momento el 47% de ejecución presupuestaria en materia de inversión, y dudo mucho que ahora que hemos finalizado ya noviembre y hemos entrado ya en diciembre, y que diciembre el ejercicio fiscal se acabará entre el 15 y el 20 de diciembre, alcancen ese otro 50% restante en materia de inversión la corporación municipal. Y cuando se dan estos procesos de revisión, de control previo que hace el Servicio Nacional de Contratación Pública, digo, ha sido el mejor pretexto para el alcalde decir, es del Servicio Nacional de Contratación Pública el que no me permite ejecutar, visto desde la administración municipal. Ahora bien, nosotros como fiscalizadores, en mi calidad de concejal, he pedido información, he solicitado información también al Servicio Nacional de Contratación Pública, y entre otras cosas, Miguel, lo que sucede es que hay procesos opacos en contratación pública, hay procesos que no son transparentes. Mire que en algunos casos es un solo oferente el que se presenta en distintos procesos de la corporación municipal, y ese oferente se repite. Quizás utilizan algún tipo de velo societario y con eso tratan de conseguir contratos del municipio de Quito. Y lo más claro, lo más palpable que ha sido para la ciudadanía en medio de esta coyuntura, recuerde usted, Miguel, que hace 15 días, más o menos, salía el escándalo de lo que le han denominado el Chancho Pillo. Claro,
Cuando, por ejemplo, en este año nosotros fiscalizábamos, Miguel, el tema de los 60 trolebuses en el sector de la movilidad, esta adquisición que se hizo a través de un proceso de triangulación, a través de una oficina de las Naciones Unidas para que nos den comprando, y veíamos que existía un posible sobreprecio en esto, inmediatamente colocamos ante el ente de control, que es la Contraloría General del Estado, para que pueda hacer una auditoría y un examen sobre esta adquisición. La ciudadanía en general no conoce cuánto cuesta un trolebús, porque esto no es una cosa que se compre todos los días o que esté al alcance de un ciudadano. Y evidentemente había que hacer este ejercicio de explicarles cuánto podría ser el sobreprecio. Pero cuando se da este proceso del chancho pillo y que se nota que querían comprar 4.800 porciones de hornado en $15 cada una, claro que hay un reproche de la ciudadanía, porque la ciudadanía conoce cuánto puede costar un plato de hornado, y a partir de eso, de esos procesos opacos, es que el CERCOP también activa ciertos protocolos en los contratos para las fiestas de Quito. Imagínese usted que dentro de uno de los procesos, y en general, han tratado de levantar los procesos recién la última semana de octubre, para lograr adjudicar el 20 de noviembre varios procesos, y en esos procesos ni siquiera lograron adjuntar, Miguel y ciudadanos, un estudio de mercado que tenga una firma de responsabilidad. Por supuesto que hay que hacer estudios de mercado en estos procesos porque se adquieren diferentes componentes, diferentes productos y diferentes servicios, y esos han sido los hallazgos encontrados por el CERCOP, que le han solicitado a la administración municipal en varias ocasiones que subsane, y la administración municipal no lo ha hecho. Y en medio de eso también encuentran la oportunidad perfecta y la justificación para decir, bueno, entonces no vamos a hacer o no vamos a ofrecer la serenata quiteña. Más allá de este acto, aquí hay evidente un golpe a las tradiciones de la ciudad. Esto es, por ejemplo, en el caso de la serenata, es un tema que se ha venido realizando más o menos desde 1960. No ha importado el alcalde de turno de qué ideología es, o el presidente de turno de qué ideología es, y se ha celebrado. Entonces, esto de quitarnos las tradiciones, de quitarnos la identidad, ha sido progresivo en la ciudad de Quito. Este desorden, esta falta de planificación, este ambiente de fiestas que no existe en la ciudad, develan la pobrísima ejecución que tiene la municipalidad, la falta de planificación, servidores negligentes, servidores que tienen que dar explicaciones a la ciudad, funcionarios públicos que no han estado a la altura para organizar las fiestas de Quito. Y cuando en su momento, Miguel, nosotros hacíamos una crítica a esta ejecución presupuestaria en el primer trimestre, en el segundo trimestre del año 2025, la respuesta es que nos estamos reservando el presupuesto para el mes último del año, en donde tenemos fiestas. Y esto ni siquiera ha sucedido, Miguel, lamentablemente, y es por eso que la ciudadanía ni siquiera ha conocido una agenda oficial de fiestas. Todo ha sido a última hora. No solamente tiene que ver con las serenatas, son los pregones que no se realizaron en la ciudad de Quito, el Festival del Pasacalle, que también ha sido un evento icónico que ha tenido la ciudad en medio de sus fiestas. Han tenido que cambiar hasta el lugar porque no lograron reservar el Coliseo General Rumiñahui con anticipación. Ahora, de última hora, hemos recibido un oficio diciendo que el evento se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Varios temas que, en esta coyuntura podemos develar lo que ha sucedido en fiestas, pero en lo general es lo que sucede en la administración municipal, Miguel. ¿Cuáles cree que son los principales problemas que tiene la capital con este entorno? Partiendo de hechos como la movilidad, no solo aquí en Quito, sino en el Distrito Metropolitano. A propósito de este diálogo, para que lo responda, señor concejal Aulestia, moradores de Pifo me preguntan que le traslade la inquietud. ¿Qué pasa con la vía que va hacia el aeropuerto y del aeropuerto a Pifo, que van 3 veces que ponen la capa asfáltica, dicen, y luego se levantan? ¿Cuánto cuesta un tramo de más o menos 1 kilómetro? El tráfico está insoportable hacia Pifo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se administra la ejecución de obras?
Bueno, esto es lo que acaba de decir el ciudadano, digo, es lo que sucede en general en la municipalidad. Mire que en el mes de septiembre de este año se hace una reforma al presupuesto del 2025 y en esa reforma se le rebaja recursos, se le quita recursos al sector de la movilidad y se coloca $3 millones a la Secretaría de Cultura justamente para que hagan, planifiquen, ejecuten en las fiestas de Quito. Y cuando nosotros hablamos de la movilidad, Miguel, permítame también manifestar que hace unos días se acaban de cumplir los 2 años de operación comercial del Metro de Quito, que evidentemente no hemos llegado ni siquiera a la mitad de lo que nosotros requerimos para la sostenibilidad financiera del metro de usuarios al día. En promedio tenemos 170,000 usuarios día y realmente lo que se ha requerido, y esto es un tema progresivo, que al menos al cuarto año podamos llegar a 400,000 usuarios en el metro de Quito. ¿Y cómo vamos a llegar a esto? Evidentemente porque no se han hecho los deberes. Una de estas cosas que usted en estos micrófonos acertadamente ha preguntado sobre qué es lo que sucede en el sistema o la reestructuración del sistema de rutas y frecuencias del transporte en superficie, pues nada, Miguel, no ha avanzado. Esta intermodalidad del transporte no funciona todavía, y no funciona no solamente porque no se ha reestructurado el transporte en superficie, sino también porque no se ha avanzado en el sistema integrado de recaudo. Y los ciudadanos que nos están escuchando podrán develar esto, que en varias ocasiones cuando salen de un sistema de transporte, de un subsistema de transporte, y quieren utilizar otro, hacer un transbordo, una escala, tienen que nuevamente pagar su pasaje, y no funciona esta famosa tarjeta ciudad, sino solamente para el metro de Quito. Entonces, estas son, digo, las deudas que tiene la municipalidad de forma insistente. Yo he mencionado que el Consejo Metropolitano, que es el ente de legislación de la administración del municipio de Quito, le ha dado todas las herramientas a los servidores municipales, al alcalde. Entre otras cosas, de este consejo fue el que conoció y aprobó el Plan Maestro de Movilidad, que es un documento de planificación que tienen que ejecutarlo, pero como en varios momentos y situaciones ha sucedido, estos planes lo que quedan es en letra muerta y no se ejecutan. Plan Maestro de Movilidad, Plan Plan Metropolitano de Seguridad, Plan de Uso y Gestión de Suelo, Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial y diferentes planes que el Consejo Metropolitano le ha entregado al alcalde como herramientas de planificación para que esta ciudad crezca. En el sector de la movilidad seguimos viendo que, por ejemplo, desde hace años no hemos podido migrar hacia una flota eléctrica en Quito. Se sigue utilizando estructuras de transporte de buses que no corresponden a buses urbanos, que hay dificultad para que los usuarios y sobre todo adultos mayores puedan utilizar el transporte público que está en superficie. La ecovía y el trolebús siguen teniendo pérdidas permanentes justamente porque no existen estos controles en la recaudación. Seguimos utilizando los famosos tickets que se venden en la taquilla, y esos tickets se dan la vuelta en la misma taquilla, y esa es una pérdida para la ciudad. Entonces, aquí tenemos que hablar, Miguel, de un proceso de reinstitucionalización del municipio de Quito a la interna. Hay que ir a un proceso de modernización de la municipalidad. Hay que pensar lo que hemos venido diciendo en varias ocasiones, en una autoridad única en el sector de la movilidad y el tránsito, no diferentes entidades en la corporación municipal que están dispersas, que no coordinan. Yo he puesto el ejemplo más claro en varias ocasiones, y esto ha sido materia de debate también en el Consejo Metropolitano, pero sin resultados, que es que cómo es posible que la Agencia Metropolitana de Tránsito, que está encargada de la gestión de tránsito de esta ciudad, ni siquiera ellos puedan controlar el sistema de semáforos en Quito. Entonces hay que hacer un proceso de modernización. Esta ciudad ha crecido también en sus funcionarios. Tenemos cerca de 22,000 funcionarios en toda la corporación municipal, incluidas las empresas metropolitanas, y muchas empresas metropolitanas que no le aportan a la ciudad en los servicios que brindan. Por ejemplo, mire usted, Miguel, y esto debe ser un caso de que la ciudadanía también haga esta Contraloría Social. La empresa de hábitat y vivienda de la ciudad
no tiene ningún sentido en la ciudad de Quito, porque se ha puesto de alguna forma en competencia ante los promotores, constructores privados que legítimamente pueden ejercer actividades en esta ciudad. Y yo quiero consultar, y lo he hecho de forma formal y también en estos micrófonos, preguntarle a la empresa de Hábitat y Vivienda cuántos proyectos de inmobiliarios de vivienda de interés social ha realizado en la ciudad de Quito y cuántas unidades de vivienda han vendido en este tiempo, en los últimos 2 años. Y la respuesta va a ser, Miguel, cero, porque esa empresa no está haciendo un aporte para la ciudad. Y en algún momento el propio alcalde mencionaba, si esta empresa no me da resultados en determinado tiempo, yo pensaré en una liquidación de la empresa, decía él, cosa que no ha sucedido, decisiones que no se han tomado. Entonces, tenemos de estas empresas que no aportan a la ciudad de Quito, tenemos empresas que a veces duplican las funciones. Mire que en el caso del Metro de Quito, para regresar al sector de la movilidad, tenemos la empresa Metro de Quito, pero adicionalmente pagamos a una empresa operadora que nos cuesta cerca de $30 millones anuales. Entonces, esas son las cosas que en definitiva hay que hacer una reestructura. Administraciones zonales que a lo largo del tiempo, Miguel, no funcionan. Tenemos 10 administraciones zonales en la ciudad, la última inaugurada, el Chocó Andino, por esta administración, una administración zonal en el Chocó Andino, que al momento, Miguel, no supera el 5% de los recursos que se le ha entregado para obra para atender al noroccidente de Quito. Y estas administraciones zonales ya no son cercanas a la ciudadanía, no responden, no dan resultados a los problemas, a los trámites que los ciudadanos quieren que se les atienda en estos sectores, y todo se concentra en el centro de Quito, en la matriz del municipio de Quito, y es desde ahí en donde se tiene que dar soluciones a las administraciones zonales. Por eso digo, hay que hacer un proceso de modernización en lo administrativo también de la municipalidad, y entre otras cosas, Miguel, ojalá que podamos en algún momento discutir, ir a un proceso, digo, del Estatuto Metropolitano de Quito, quizás pensar en modelos como el de Lima, de alcaldías menores, que no permita a los ciudadanos legítimamente pensar en una fragmentación de la ciudad de Quito. Vea usted que ha existido una corriente de unos ciudadanos que legítimamente reclaman que se les atienda desde la municipalidad, y ante esa falta de atención, parroquias rurales orientales de Quito han pensado en una posible cantonización para fragmentar el distrito metropolitano de Quito, porque no se sienten atendidos. Entonces, ante eso, bien podría funcionar un modelo de alcaldías menores, en donde los administradores zonales que ahora mismo se encuentran en funciones en esa estructura no sean designados por el alcalde de turno, sino en un proceso legítimo, democrático, que es su propio territorio, puede elegir a un alcalde menor que represente, y claro, con competencias que se den desde la alcaldía mayor, con seguimientos, con proyectos, con estos planes que ya se cuentan en la municipalidad, y quizás ir a este proceso de modernización que permita atender de mejor forma a los ciudadanos de la capital. Concejal Michael Aulestia, a propósito de los contratos y las polémicas que ha habido, ¿qué hace Quito Honesto? ¿No pudiera ayudar en la transparencia, en la verificación de esos contratos? ¿Qué hace Quito Honesto? Ese es otro debate, Miguel, en el que también hay que ingresar. Mire, Quito Honesto debería ser, en esencia, esta entidad que está detrás o en el control para evitar actos de corrupción en la municipalidad. Quito Honesto es una entidad que depende del Ejecutivo Municipal, está adscrita a la alcaldía. Es el alcalde de turno el que designa al presidente de Quito Honesto. Entonces, yo solo, sin hacer un tema de valoración de las personas que en este momento, o juicios de valor de las personas que en este momento se encuentran en Quito Honesto, sino pensando en este concepto, ¿cómo puede haber una Contraloría real si la persona que está al frente de Quito Honesto es designada por el alcalde de turno? No me refiero solamente a esta administración, Miguel, me refiero en los diferentes momentos que Quito Honesto ha
ha estado presente en la ciudad. Entonces, ¿qué tipo de independencia o de autonomía puede tener el funcionario que está al frente de Quito Honesto para poder hacer los correctivos o, en definitiva, hacer las alertas necesarias en torno a procesos de corrupción? Entonces digo, desde el concepto, esas son las cosas que también hay que reformar. Probablemente lo que requiramos luego es que Quito Honesto pase a ser una entidad completamente independiente, autónoma, y hasta pensar en procesos, concursos que permitan a ciudadanos que estén interesados en hacer esta Contraloría Social a la municipalidad ocupar estos espacios que legítimamente están creados para eso. Entonces, cuando usted me dice cuál es el rol que ahora cumple, yo le podría decir, Miguel, rol meramente administrativo, un rol de verificar ciertos elementos y pasar documentos, pero no pueden avanzar más allá de las competencias que tienen. Cuando hay que subir procesos de contratación pública por determinado monto, es Quito Honesto el que tiene que emitir alguna certificación de pertinencia, y cuando ese monto se excede es la Contraloría General del Estado la que emite esas pertinencias, pero un acompañamiento a los procesos de contratación que permanentemente están subiendo las entidades de la corporación municipal no se dan. Ahora, volviendo al tema de movilidad, ¿por qué? ¿Cuál es el justificativo? ¿Por qué no se resuelve el tema de rutas y frecuencias en superficie? ¿Cuál es el justificativo? ¿Por qué temor a los dirigentes de la transportación, una decisión política? Más aún, señor concejal Aulestia, cuando no es inoportuno el que a esta altura de la administración se hable de una reelección. Es decir, ya uno comienza a sospechar que el 2026 va a ser año de campaña. Mire esa tremenda irresponsabilidad y permítame iniciar por lo último, Miguel, para desarrollar la pregunta completa. Es una tremenda irresponsabilidad que tengamos en este momento un alcalde autoproclamado precandidato a la reelección, porque eso es lo que justamente no le permite a la ciudad avanzar en la toma de decisiones. Parte de las cosas que nosotros hemos reclamado permanentemente es que hay una falta completa de decisión en la ciudad. Cuando uno llega a un cargo público en donde le corresponde tomar decisiones, de ejecutar presupuesto, a ratos tiene que despojarse también, no digo de ideologías, pero sí despojarse de la camiseta del partido que representa y estar a ese cálculo de que si tomo esta decisión tal gremio se va a resentir, tal gremio va a protestar, es lo que le tiene a la ciudad en este desorden. Entonces, cuando usted hace referencia, por ejemplo, a que en el sector de la movilidad, del sistema de rutas y frecuencias, es justamente porque no se han dado estos procesos de pensar primero en los intereses de la ciudad y luego en lo que están pensando los gremios. No les digo que los gremios no deben estar en la mesa sentados para la toma de decisiones, pero sí aquí deberíamos pensar en un bien más general, en el interés general, en lo que es lo que le conviene a la ciudad de Quito. Eso es lo que ha sucedido. Parte de los problemas de los políticos, Miguel, es que llegan al cargo y están pensando inmediatamente en las siguientes elecciones, y para las siguientes elecciones entonces demoran en la toma de decisiones, quizás pensando en ese costo político. Cuando uno asume estos cargos importantes que tienen que ver con los proyectos de la ciudad, tiene que estar dispuesto también a asumir ese costo político por el bien o el interés general. Entonces, cuando nosotros hablábamos, Miguel, permítame ponerle un ejemplo, nada más en la tarifa del Metro de Quito, parte de las cosas que nos decían, en la tarifa del Metro de Quito, digo, pensando en la sostenibilidad financiera, pensando responsablemente en que ese es un subsistema de transporte que debe existir y subsistir de forma financiera. Parte de las justificaciones que yo tenía era, y el costo político, me decían. Entonces, esos son los problemas que tenemos, por eso no se toman decisiones y claro, usted develaba, Miguel, que este año probablemente esté en torno a eso, a un posible año electoral, pensando en las elecciones seccionales del 2027, el año que se viene, pensando en las elecciones seccionales del 27,
quizás con demasiado ruido, con demasiados procesos de escándalos, pero más allá de... Michael, y sin solucionar los problemas. Por ejemplo, ¿qué pasó con el mantenimiento del metro? Vean, ese es otro de los problemas que cuando tenían que dar explicaciones ante el Consejo Metropolitano, el Metro de Quito, decían que fue parte de los problemas que tuvo el CERCOP con la intermitencia en el sistema. Yo tuve la prolijidad, Miguel, de mantener una reunión en el Servicio Nacional de Contratación Pública, y ellos con documento en mano me decían, el sistema no presentó intermitencias ese día. Hay otras entidades, no solamente del municipio de Quito, sino del Estado, que ese día mantuvieron procesos de contratación que lograron subirlos, lograron culminar los procesos sin ningún problema, y fue la municipalidad, a propósito de eso, que canceló de oficio el proceso de contratación del mantenimiento preventivo y correctivo del Metro de Quito. 2 procesos en un año, un poquito más, que se dieron de baja por parte de la administración municipal, y la respuesta que hemos tenido es que hasta marzo, sin ser una fecha comprometida, se podría tener ya un nuevo proceso para el servicio del mantenimiento correctivo y preventivo del metro. Mire usted, yo decía al inicio de esta entrevista, 2 años se han cumplido ya de la operación comercial del Metro de Quito, y esta administración no ha logrado contratar este servicio. Nuevamente, lo que se devela es esa falta de planificación, de priorización, de ejecutividad por parte de los personeros municipales. Bien, muchas gracias al señor concejal de Quito, Michael Aulestia, por hablar de la capital. Hay que decir un viva Quito, pero con la solución de los problemas de nuestra querida capital, Michael. Esperemos que esas soluciones lleguen pronto a la capital, que sigamos manteniendo esta identidad y las tradiciones, Miguel, en la ciudad de Quito, y en medio de estas fiestas, permítame decir que viva Quito. Que viva Quito, con soluciones de los problemas. Gracias al concejal Michael Aulestia. A propósito del tema, les recomiendo este sábado, programa Controversia en Escena, 8 horas, para hablar sobre los grandes problemas y los grandes desafíos de la capital, con voces de la experiencia. 3 exalcaldes de Quito, Andrés Vallejo, Roque Sevilla y Mauricio Rodas. Ya viene el show de la papaya, con la opinión de Álvaro Rosero León. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz viernes. Festejen a Quito con responsabilidad. Volveremos a la revista de Opinión Democracia el próximo lunes, Dios mediante, para seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día, felicidades, que viva Quito. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es